Y ahora les ofrecemos este vídeo gracias a... Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la programación de Negocios Televisión en una tarde donde de nuevo los dos temas siguen siendo un poco los mismos. Techo de deuda por un lado y por el otro, bancos. ¿Por qué motivo? Bueno, pues porque ayer tuvimos la comparecencia del exconsejero delegado de Silicon Valley Bank, también de los exdirectivos de Signature Bank, los bancos colapsados, las primeras fichas del dominó en caer en ese dominó bancario. Pero hoy seguimos con ese desfilo de exbanqueros de bancos colapsados en el Senado, porque ayer hablaron en el Senado y desde luego que pusieron de manifiesto que ellos no entonan el mea culpa, que se lavan las manos, que ellos no fueron los culpables de la caída de Silicon Valley Bank y de Signature Bank, algo con lo que no están de acuerdo desde luego desde la Reserva Federal, que siempre han apuntado hacia el mal hacer de los banqueros, de los gestores de los bancos quebrados. Bueno, ayer era Silicon Valley Bank y Signature Bank y hoy le toca el turno al otro banco quebrado, al tercer banco quebrado en orden, claro, pero es de los más grandes en quebrar de estos tres que han quebrado. Hablamos de First Republic Bank. Esta tarde, a las 4 de la tarde, va a hablar su ex consejero delegado y desde luego que tiene mucho que decir, porque ayer también le pusieron en un aprieto, desde luego, los senadores a los exdirectivos de Silicon Valley Bank y de Signature Bank. Enseguida, en estas claves de la tarde, les vamos a dar algunos detalles sobre qué se habló en esa comparecencia de los mandatarios. Y bueno, por otro lado, qué es lo que no se dijo o los silencios que guardaron, que desde luego decían mucho. Pero es que además, en términos de banca, hoy también nos fijamos en lo que está pasando en preapertura, por lo menos para los bancos regionales, porque parece que ha cambiado la cosa, ¿eh? Tenemos hoy a Western Alliance subiendo ahora mismo en torno a un 12% en preapertura. Recuerden que esto de momento es preapertura, todavía no ha abierto Wall Street, pero subiendo con mucha fuerza porque Western Alliance ha decidido seguir publicando datos de sus depósitos cuando le benefician. Claro, unos depósitos que dice que han seguido subiendo en los últimos 4 días, 3-4 días más o menos, que han subido en torno a los 200 millones y por eso hoy está repuntando disparada casi un 12%. Vamos ya con las claves de la tarde. Tampoco hay muchos datos macro esta tarde como para que bueno, nos detengamos demasiado. Desde luego que la clave va a estar sobre todo en eso que ocurre a las 4 de la tarde, comparecencia del ex CEO de First Republic Bank en el Senado. Pero antes de nada, el otro tema del día, ya se lo decíamos, el techo de deuda. Seguimos con la cuenta atrás. Es la cuenta atrás que tiene preocupado a todo el mercado y por eso aquí en Negocios Televisión les recordamos todos los días cuántos días quedan exactamente para que Estados Unidos se quede sin dinero según la fecha X que ha dado la propia Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, que decía que el 1 de junio se quedan sin dinero. Bueno, pues ya solo quedan 16 días, apenas 2 semanas y un día. Estados Unidos, entonces la mayor economía del mundo, podría entrar en default. Y hoy les vamos a dar una cifra de esas escalofriantes, porque nos vamos a meter en las entrañas de la cuenta del Tesoro de Estados Unidos, de donde sale y entra el dinero, donde sale el dinero para pagar sobre todo las facturas de los estadounidenses, bueno, más bien de los estados, bueno, del estado de los Estados Unidos en este caso. Y les vamos a dar un dato para que entiendan bien la gravedad de la situación y por qué estamos diciendo que quedan 16 días para que Estados Unidos se quede sin dinero para pagar sus facturas y por qué de verdad el default está sorprendentemente cerca. Y es que, fíjense en el titular que les voy a dar. Solo este lunes 15 de mayo, la cuenta general del Tesoro, que es con la que paga todas sus facturas, solo el lunes, solo en un día, pagó 50.000 millones de dólares en solo un día en pagar intereses de deuda. Solo en pagar esos intereses en un día, el Tesoro vació su cuenta en un 35%. En un día, la vacía un 35% solo para pagar intereses de deuda y para pagar ni más ni menos que 50.000 millones en intereses. Insisto, en un solo día, y lo quiero recalcar, por eso lo repito tantas veces, en un día paga 50.000 millones y tampoco tiene tanto, ¿eh? De hecho, al final de ese día, al final del lunes, la cuenta del Tesoro se quedó tiritando en 87.000 millones de dólares. Es decir, claro, como les decíamos, ha vaciado la cuenta en 35%, en un 35%, ha destinado 50.000 millones en un día a pagar intereses y después de ese pago se queda solo con 87.000 millones. Bueno, esto lo hemos descubierto
como digo, mirando en las entrañas de la cuenta del Tesoro, de la cuenta general del Tesoro, la Treasury General Account en inglés. Es la cuenta operativa con la que opera el gobierno de los Estados Unidos para manejar el dinero público en los pagos y depósitos que se hacen en torno al Estado. Claro, ¿de qué tipo de transacciones estamos hablando que se operan en esta cuenta general del Tesoro? Bueno, pues por ejemplo desde cobrar impuestos, aduanas, cobrar por las emisiones de deuda, hasta pagar por facturas como los salarios de los funcionarios o los intereses de la deuda, claro, que ya les hemos dicho muchas veces, después de la subida de tipos, ojo a lo que se le viene a Estados Unidos, que anualizado ya paga casi $1 billón solo en intereses de la deuda, después del subidón de los intereses, de los tipos de interés que ha hecho la Reserva Federal. Claro, si en un año estamos hablando de $1 billón y en un día de 50.000 millones, pues imagínense ustedes lo que puede pasar de aquí a un año o de aquí a 2 años, cuando ya empiecen a vencer esos cupones que tienen que pagar los bonos que han sido emitidos ahora, con unos tipos de interés en torno al 3, 4, hasta 5% en algunas ocasiones. Entonces, claro, con la deuda o la cantidad de deuda que tiene emitida Estados Unidos, pues hay bonos que vencen casi todos los días, por lo menos los intereses, ¿no? Hay días que de repente hay muchos vencimientos juntos, vencimientos que además requieren pagar una cantidad monstruosa de dinero por parte del gobierno, porque ya saben que cuando el gobierno emite deuda, luego tiene que pagar intereses por un lado y luego el principal a los acreedores. Los intereses se pagan todos los años, anualmente, suele ser un pequeño porcentaje del principal de la deuda, en la jerga se llama cupón, eso es lo que pagan los bonos todos los años, un cupón, y el principal es simplemente devolver lo prestado, se devuelve a vencimiento del bono, imagínense un bono a 10 años, pues dentro de 10 años el gobierno, el Estado de los Estados Unidos te devuelve, imagínense, los 1.000 euros que usted, bueno, $1.000 en este caso, que usted ha puesto en este bono, y si están dándole pues un cupón del 5% todos los años, pues todos los años el Estado les paga a ustedes 50 euros. No está nada mal cuando estamos hablando de unas cantidades pequeñas, pero claro, cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, pues aquí las cosas se ponen más difíciles y los tipos suben del 1% al 5% incluso en algunos casos. Pero claro, el verdadero problema está cuando confluye un pago de intereses de letras o bonos emitidos desde que la Fed empezó a subir tipos y además devoluciones de principal, que esto es mucho dinero también. Y es que claro, desde que la Fed empezó a subir tipos, las rentabilidades del mercado de deuda empezaron a subir. ¿Por qué motivo? Porque esto a priori parece muy sencillo, siempre lo decimos, damos por sabido por qué puede pasar esto, pero vamos a intentar explicarlo bien. Es por una cuestión muy sencilla de coste de oportunidad. Imagínense ustedes que son un banco y que la Reserva Federal les promete pagarles un 4% si depositan ahí su dinero, porque eso pueden hacer los bancos. Las entidades pueden depositar su dinero en la Reserva Federal, en el Banco Central Europeo si son bancos europeos. ¿Y a qué tipo le están remunerando esos depósitos? Pues al tipo que ponen la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. En el caso de la Reserva Federal, en torno al 4 y pico %. En el caso del Banco Central Europeo, un poquito por debajo. ¿Por qué entonces esos bancos que pueden depositar su dinero en la Fed al 4% van a comprarle una letra al Tesoro de Estados Unidos que paga un 2%, por ejemplo? Claro, si el Tesoro no empieza a aumentar la remuneración de sus bonos y letras, pierde atractivo. Y claro, si no consigue colocar toda esa deuda, pues hay mucho dinero que, claro, Estados Unidos necesita, y lo necesita emitiendo esa deuda. Y por eso los tipos que pagan los estados que emiten deuda se mueven al mismo ritmo normalmente, puntos porcentuales arriba, puntos porcentuales abajo, depende exactamente de en qué tramo de la curva estemos, pero se mueven al ritmo de lo que hacen los bancos centrales. Claro que cuando los tipos de las letras del Tesoro llegan incluso al 5%, pues estamos hablando de un pago de intereses de muchísimos miles de millones de dólares, incluso billones. A lo mejor podemos estar hablando, como es el caso de Estados Unidos, que ha anualizado ya está casi en el $1 billón de pago en intereses. Y claro, es lo que ha pasado ahora. Lo hemos descubierto echando un vistazo directamente al documento que publica el Tesoro, donde explica exactamente dónde va cada dólar que entra y que sale de la cuenta general del Tesoro cada día. Bueno, aquí tienen capturas de ese documento. Aquí a la izquierda pueden ver cómo comenzó el día, la cuenta y cómo terminó. Estamos hablando del lunes 15 de mayo, este lunes. Empezó, como pueden verlo ahí, está muy pequeñito, pero bueno, yo de todas maneras les voy a dar el dato para que ustedes lo tengan en mente. Empezó el día 15 de mayo con 139.000 millones de dólares en la cuenta y termina ese mismo día con 87.000 millones. Es decir, en un día, de un plumazo, vuelan 52.000 millones de dólares, que se dice pronto, desde luego. Pero,
¿qué pasa en las entrañas de la cuenta del Tesoro para que vuelen 52.000 millones en un día? Un 35% de todo el dinero que había en la cuenta en un día se esfuma. Bueno, pues hubo unas salidas brutas, eso sí, porque netas son de 52.000 millones, hubo unas salidas brutas de más de 71.000 millones de dólares solo ese día. Y eso sin contar con las redemptions de la deuda, esto es, el pago de los principales de los bonos que vencen, que eso es cuando el Estado devuelve el dinero de la deuda que le prestaron acreedores, que eso es mucho dinero. De hecho, solo el 15 de mayo, y también lo pone ahí en la parte de la derecha, abajo del todo, las redemptions, las amortizaciones, fueron 137.000 millones solo en un día. Amortizaciones, que bueno, es básicamente en la jerga, como se le llama, la devolución del principal de esos bonos. Bueno, si nos fijamos en lo de arriba, donde se desglosan otros pagos que ha hecho la cuenta en el mismo día, hablo de la captura que está más a la derecha, vemos cómo sobresale desde luego un número, que es el que precisamente está con ese recuadro rojo que pueden ver ustedes en pantalla. De repente en esa lista, donde vemos números pequeños, claro, en este caso estamos hablando de miles de millones de dólares, pero en la mayoría de casos está por debajo de los 1.000 millones, prácticamente casi todo, excepto 4 partidas realmente. Pero claro, cuando vemos sobre todo números pequeños, de repente vemos un pago ahí de 50.971 millones de dólares y llama la atención, ¿no? Lo tienen ustedes ahí con un recuadro rojo, como pueden ver, 50.971 millones de dólares que se pagan en un solo día, porque miren ustedes en qué columna está, en la columna que pone Today, hoy, 15 de mayo, se pagan 50.971 millones. ¿Y en qué paga el Tesoro? Casi 51.000 millones de dólares. Bueno, pues los paga, lo pone ahí al lado, en intereses de la deuda, intereses de deuda emitida por el Tesoro, es decir, 51.000 millones casi son el pago de que las letras del Tesoro estén en torno a los 4 al 4-5% de tipos de interés por culpa de la subida de tipos de la Fed. Así que este es el claro ejemplo de que Estados Unidos tiene un problemón y que si no se aumenta el techo de deuda no va a poder pagar sus facturas, porque en un día, y esto es un ejemplo solo de lo que ocurre seguramente muchos días, pero en un día paga 50.000 millones en intereses. Claro, ¿cómo consigue tanto dinero para seguir pagando esos intereses? Emitiendo deuda. Y si no puede emitir deuda porque no tiene aumentado ese techo de deuda, pues tiene un problema. No va a poder seguir pagando esa barbaridad de intereses que tiene que pagar por la subida de tipos, porque se lo decíamos hace unos días, esto es una espiral, la pescadilla que se muerde la cola, una bola de nieve que sigue haciéndose cada vez más grande. Sin deuda nueva no se puede pagar la deuda vieja, es así de claro. Y la deuda nueva se emite a unos tipos de intereses estratosféricos. Así que va a haber que seguir emitiendo más deuda en el futuro para la que hoy emiten para pagar la deuda del pasado pueda pagarse, básicamente. Y para que se hagan una idea también, fíjense en cómo se ha movido la cuenta del Tesoro en los últimos años. Les decíamos que entra dinero, por ejemplo, cuando el Tesoro hace emisiones de deuda, sale cuando el Tesoro tiene que pagar por esas emisiones en intereses y el principal. Claro, lo están viendo ustedes ahí, el movimiento, la evolución que ha tenido esa cuenta general del Tesoro en los últimos años, más o menos desde 2017, lo están viendo ustedes ahí. Los momentos en los que ha subido ha sido pues sobre todo ahí en 2020, también subió un poquito en 2022 a principios de año cuando la Fed aún no había subido tipos, pero sobre todo es cuando el Tesoro ha podido emitir deuda y ha podido emitir mucha deuda y además a tipos muy baratos porque le salía rentable emitir esa deuda. Claro, ahí han entrado muchos millones de dólares, millones no, miles de millones, pero cuando más está bajando ahora es casualmente desde mediados de 2022, cuando los tipos ya habían empezado a subir, estaban muy altos y cuando la emisión de deuda nueva se iba acercando además también al límite impuesto por el Congreso y que ahora no quieren volver a aumentar. Así que desde luego que parece entendible, ¿no? Todo eso que dice Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, cuando habla de catástrofe económica. Y es que, como digo, a veces nos cuesta entender la magnitud de estos números, pero es que 35% de la cuenta del Tesoro con la que paga todo, con la que paga sueldos, con la que paga deuda, 35% se ha esfumado, ha volado en un solo día por pago de intereses por 50.000 millones. Desde luego muchísimo dinero. Vamos con la siguiente clave de esta tarde.